La menospreciaron por no tener nada, y durante años ella aprendió a vivir con eso. Se llamaba Elena, tenía 72 años, y había pasado tanto tiempo siendo ignorada que, sin darse cuenta, empezó a moverse por el mundo como si realmente no importara. No porque creyera que no valía, sino porque así la habían tratado tantas veces que el cuerpo aprende antes que la mente. Elena vivía en una casa antigua, pequeña, con paredes gastadas y muebles que habían visto mejores días. Nada allí era nuevo, pero todo tenía historia. Cada silla, cada fotografía, cada objeto había sobrevivido junto a ella. Se levantaba temprano, siempre temprano, porque el silencio de la mañana era el único momento en que sentía que el mundo no la empujaba a un lado. Nunca tuvo dinero. O mejor dicho, nunca tuvo dinero de sobra. Trabajó desde joven en lo que pudo, limpiando, cocinando, cuidando a otros. Hizo todo lo que se espera de alguien humilde. Cumplió. Aguantó. Pero con los años, ese esfuerzo dejó de ser visible. La gente empezó a verla solo como una anciana pobre, no como una mujer que había sostenido una vida entera con sus propias manos. En reuniones familiares hablaban sobre ella, no con ella. Decidían cosas frente a su cara, como si no estuviera. A veces ni siquiera la saludaban primero. Elena sonreía por costumbre. Decía no pasa nada. Se repetía que era normal, que a cierta edad una deja de contar. El día que todo comenzó parecía uno más. Había sido invitada a un encuentro importante, uno donde se discutirían decisiones que afectarían a muchas personas, incluida ella. Dudó en ir. Sabía que no encajaba. Sabía que su ropa sencilla, su forma de hablar pausada y su falta de recursos la convertirían en un adorno silencioso. Aún así, fue. Se preparó despacio. No para impresionar, sino para sentirse correcta. Se miró al espejo y vio una mujer mayor, con arrugas profundas y mirada cansada. Pero también vio algo que casi había olvidado, una vida llena de sacrificios que nadie había reconocido. Desde el momento en que llegó, sintió la diferencia. Las conversaciones fluían sin detenerse en ella. Hablaban de oportunidades, de dinero, de quien aportaba valor. Nadie le preguntó nada. Nadie esperó su opinión. Hay personas que ya no tienen nada que aportar, dijo alguien, sin cuidado. Elena supo que hablaban de ella. Antes, esas palabras la habrían hecho encogerse. Ese día, algo distinto ocurrió. Sintió un nudo en el pecho, sí, pero también una claridad nueva, incómoda, inevitable. Se dio cuenta de algo doloroso. Había aceptado durante años un lugar que nunca fue justo. La menospreciaron por no tener nada. Pensaron que su silencio era natural. Pero mientras ellos hablaban sin imaginarlo, algo dentro de Elena empezaba a despertarse. Aún no habló. Aún no era el momento. Pero ese día, sin saberlo, cometieron un error. Elena permaneció sentada en aquella silla dura, con las manos entrelazadas sobre el bolso viejo que llevaba a todas partes. Desde fuera parecía tranquila, casi resignada. Pero por dentro, algo se estaba moviendo con una intensidad que no sentía desde hacía años. Escuchaba cada palabra con una atención nueva, no para entenderlos a ellos, sino para entenderse a sí misma. Las conversaciones seguían girando alrededor de números, planes y beneficios. Hablaban de recortes, de prioridades, de quien realmente valía la pena considerar. Usaban un lenguaje elegante para justificar decisiones frías. Elena notó cómo hablaban de las personas como si fueran objetos que se pueden mover o descartar sin consecuencias. Recordó otras escenas parecidas. Muchas. Reuniones donde se había quedado callada. Mesas donde nadie le había servido primero. Momentos en los que había preferido no opinar para no parecer ignorante o fuera de lugar. Durante años creyó que ese silencio la protegía. Ahora entendía que solo la había borrado. Hay que pensar en el futuro, no en quienes ya no pueden adaptarse, dijo alguien con tono práctico. Esa frase le atravesó el pecho. Ya no pueden adaptarse. Como si ella hubiera dejado de aprender, de sentir, de comprender. Elena levantó lentamente la mirada. No dijo nada, pero sostuvo los ojos de quien había hablado. No fue un desafío abierto, fue una presencia firme. El hombre apartó la vista incómodo. Ese pequeño gesto le dio una sacudida interna. Se dio cuenta de que no era invisible por naturaleza.
La habían vuelto invisible porque ella misma había aprendido a retirarse. Y esa idea, aunque dolía, también traía consigo una posibilidad. Elena respiró hondo. Sintió el peso de los años en la espalda, el cansancio en las rodillas, pero también una energía distinta en el pecho. No era rabia descontrolada. Era una mezcla de cansancio y lucidez. Estaba cansada de justificar el desprecio ajeno. Cansada de hacerse pequeña para que otros se sintieran grandes. Mientras la reunión avanzaba, dejó de escuchar con vergüenza. Empezó a escuchar con claridad. Vio como muchos hablaban desde la comodidad, no desde la experiencia. Opinaban sobre vidas que nunca habían vivido. Tomaban decisiones sin imaginar el impacto real. Por primera vez, Elena no se sintió menos. Se sintió distinta. Y esa diferencia no era una desventaja. Pensaron que no tener nada la hacía débil. Pensaron que su silencio era costumbre. Pero lo que no sabían era que ese silencio había sido acumulación. Cada desprecio, cada gesto de indiferencia, cada palabra dicha por encima de ella había ido llenando algo que ya no estaba dispuesto a quedarse guardado. Elena apretó los dedos con suavidad. Sabía que hablar cambiaría todo. Sabía que incomodaría. Sabía que no todos querrían escucharla. Pero también sabía algo nuevo y definitivo. Callar una vez más ya no era una opción. Todavía no habló. Pero la decisión ya estaba tomada. El momento llegó sin aviso, sin dramatismo. No hubo una pausa solemne ni un gesto exagerado. Simplemente ocurrió cuando Elena sintió, con una claridad absoluta, que si volvía a guardar silencio se traicionaría a sí misma. La conversación había avanzado hacia decisiones concretas, decisiones que afectarían directamente a personas como ella. Hablabas con una ligereza que dolía más que cualquier insulto directo. Elena se movió despacio en su asiento. Enderezó la espalda con cuidado, como si su cuerpo también necesitara tiempo para aceptar lo que su mente ya había decidido. Levantó la mano con calma. Disculpen, dijo. Quisiera decir algo. Las voces se apagaron poco a poco. Algunas personas se miraron entre sí, sorprendidas. Otras fruncieron el ceño. Nadie esperaba que ella hablara. Mucho menos con esa seguridad tranquila que no pedía permiso. Elena respiró hondo. Sintió un leve temblor en las manos, pero su voz salió firme, clara. He escuchado todo lo que se ha dicho aquí, continuó. Y durante años pensé que no tenía derecho a opinar. Hoy entiendo que eso no era verdad. No levantó el tono. No atacó. Habló desde un lugar sereno y profundo. Habló de vidas invisibles. De trabajos que no aparecen en informes. De personas que sostienen el mundo sin recibir reconocimiento. Cada frase caía con peso, no por rabia, sino por honestidad. No tener dinero no me hace inútil, dijo. Ser mayor no significa haber dejado de pensar. Y guardar silencio durante años no fue ignorancia. Fue aguante. El ambiente se volvió denso. Algunos bajaron la mirada. Otros se removieron incómodos en sus sillas. Nadie la interrumpió. Elena se dio cuenta de algo importante. Cuando alguien habla con verdad, incluso quienes no quieren escuchar se ven obligados a hacerlo. Hablan de nosotros como si ya no estuviéramos aquí, añadió. Pero seguimos viviendo, sintiendo y cargando historias que ustedes desconocen. El silencio era total. Elena terminó sin buscar aplausos ni aprobación. Asintió levemente, como quien cierra una puerta con cuidado, y volvió a sentarse. El corazón le latía con fuerza, pero no sentía miedo. Sentía alivio. Había dicho lo que durante años se quedó atrapado en su garganta. Nadie supo qué responder de inmediato. La conversación intentó continuar, pero algo se había roto. Ya no podían hablar como antes. Ya no podían fingir que ella no existía. La menospreciaron por no tener nada. Pensaron que su silencio era insignificante. Pero en ese momento entendieron, aunque no lo admitieran, que se habían equivocado. Elena se recostó en su asiento. No había ganado nada material. No había cambiado su edad ni su situación. Pero había recuperado algo esencial, el respeto por sí misma. Y eso, nadie podía quitárselo. Los días que siguieron no fueron ruidosos ni extraordinarios, pero para Elena tuvieron un peso distinto.
Se despertaba cada mañana con la sensación de haber cruzado una frontera invisible. No había aplausos ni reconocimiento público, pero dentro de ella algo estaba firmemente acomodado. Ya no sentía la urgencia de explicarse ni de justificarse por ocupar espacio. Salió a hacer sus actividades habituales, el mercado, la farmacia, el pequeño parque del barrio. Todo parecía igual, pero no lo era. Elena caminaba con un ritmo más seguro. No miraba al suelo. Cuando alguien la interrumpía, esperaba su turno sin encogerse. Cuando hablaba, lo hacía con voz clara, sin pedir disculpas por existir. Se dio cuenta de que muchas personas seguían tratándola como siempre. Algunas con indiferencia, otras con condescendencia. Pero ahora esas actitudes ya no la definían. Antes, cada gesto ajeno se le clavaba como una confirmación de su poca importancia. Ahora entendía que el desprecio no es una verdad, sino una elección del otro. Una tarde, sentada en el parque, observó a otras mujeres mayores. Vio en ellas reflejos de su propio pasado, hombros caídos, miradas bajas, silencios aprendidos. Sintió una mezcla de tristeza y ternura. Pensó en cuántas habían pasado la vida entera creyendo que callar era la única forma de sobrevivir. En ese momento comprendió algo con claridad: hablar no es solo pronunciar palabras. Es una forma de posicionarse en el mundo. Es decidir no borrarse para que otros se sientan cómodos. Es aceptar que incomodar a veces es necesario para conservar la dignidad. Días después, en una pequeña reunión del barrio, alguien hizo un comentario parecido a los que antes la habrían paralizado. Elena respiró hondo y respondió con sencillez: no estoy de acuerdo. Nada más. Sin explicaciones largas. Sin disculpas. El efecto fue inmediato. La conversación se ajustó. El tono cambió. Nadie la cuestionó. Elena sintió un leve temblor en el pecho, pero también una certeza profunda: poner límites no requiere dureza, solo claridad. Por las noches, al acostarse, ya no repasaba escenas pasadas imaginando lo que habría querido decir. Ya no se castigaba por haber callado antes. Entendió que cada persona despierta a su tiempo y que ella había llegado al suyo cuando estuvo lista. La menospreciaron por no tener nada. La hicieron sentir invisible durante años. Pero ahora, incluso cuando guardaba silencio, Elena estaba presente. Y esa presencia ya no podía ser ignorada. Con el paso de las semanas, Elena empezó a notar cambios que no venían de afuera, sino de adentro. No eran gestos grandes ni transformaciones visibles para los demás. Eran ajustes silenciosos, casi imperceptibles, pero profundos. Ya no se apresuraba al hablar. Ya no se disculpaba antes de expresar una idea. Y, sobre todo, dejó de explicar su vida como si necesitara ser validada. Un día recibió una invitación para otra reunión. Al leerla, sintió el antiguo reflejo de incomodidad. Por costumbre pensó en excusas para no ir. Pero se detuvo. Se preguntó si no quería ir o si solo estaba repitiendo un hábito viejo. La respuesta fue clara. Fue. Esta vez llegó sin la sensación de estar de más. Saludó con cortesía, eligió su lugar y escuchó. No estaba a la defensiva, tampoco expectante. Simplemente estaba ahí. Cuando surgió un tema que conocía bien, habló. Sin urgencia. Sin miedo. Nadie la interrumpió. Elena comprendió algo importante. Muchas veces el mundo no cambia porque una hable, sino porque una deja de aceptar ciertas dinámicas. Al no colocarse en el lugar de siempre, obligaba a los demás a reajustarse, aunque fuera de manera incómoda. En su vida cotidiana también se notaba la diferencia. Cuando alguien intentaba decidir por ella sin consultarla, preguntaba. Cuando algo no le parecía justo, lo decía con respeto. No buscaba confrontación, buscaba coherencia. Y esa coherencia le daba paz. Una tarde recibió la visita de una vecina más joven, que le confesó sentirse invisible en su propio trabajo. Elena la escuchó con atención, sin interrumpirla. Al final solo dijo: no dejes que te acostumbren a callar. La frase sorprendió incluso a ella misma. No sonó ensayada. Salió natural. Como una verdad que ya había aprendido en carne propia. Esa noche, sentada en su casa tranquila, Elena pensó en todo lo que había soportado creyendo que era normal. Pensó en cuántas veces se había hecho pequeña para evitar conflictos. Y también pensó en algo nuevo,
cuánto alivio había en no tener que hacerlo más. La menospreciaron por no tener nada. La hicieron sentir que su voz no importaba. Pero ahora Elena sabía algo que nadie podía arrebatarle. Su valor nunca dependió de lo que tenía, sino de lo que era. Y esa certeza, silenciosa y firme, la acompañaría de ahí en adelante. Con el tiempo, Elena dejó de pensar en aquel día como el momento en que habló por primera vez. Ya no lo veía como un acto aislado de valentía, sino como el inicio de una forma distinta de habitar su propia vida. No necesitaba recordarlo para sentirse fuerte, la fuerza ya se había vuelto parte de ella. Una mañana, mientras limpiaba la mesa de la cocina, se sorprendió tarareando una canción antigua. No recordaba la última vez que había hecho algo así sin darse cuenta. Sonrió levemente. No era felicidad exagerada, era algo más profundo, una calma estable, sin miedo a desaparecer. Salió a la calle y caminó con paso lento, como siempre, pero con una diferencia clara. Ya no se encogía cuando alguien pasaba cerca. Ya no se movía como si estorbara. Ocupaba su lugar sin pensarlo. Y ese gesto sencillo era, en sí mismo, una declaración. Elena entendió que durante años había vivido como si su tiempo ya se hubiera acabado. Como si su historia ya estuviera escrita y no hubiera espacio para nada más. Pero ahora sabía que mientras respire, mientras piense, mientras sienta, su voz tiene lugar. Algunas personas siguieron ignorándola. Otras comenzaron a tratarla con más atención. Ninguna de esas cosas la definía ya. Aprendió a quedarse donde había respeto y a retirarse donde no lo había, sin rencor, sin explicaciones largas. Una tarde, sentada en el parque, una mujer joven se le acercó y le dijo: «Me gusta cómo habla. Se nota que no tiene miedo». Elena negó suavemente con la cabeza. «Claro que tengo miedo», respondió. «Pero ya no dejo que decida por mí». Al volver a casa, se miró en el espejo. Vio arrugas, cansancio, años. Pero también vio algo que antes no estaba tan claro, una mujer entera. No perfecta. No poderosa. Pero completa. La menospreciaron por no tener nada. Pensaron que su silencio era permanente. Se equivocaron. Porque cuando Elena decidió hablar, no buscó aplausos ni revancha. Buscó verdad. Y al encontrarla, dejó de necesitar la aprobación de los demás. No cambió el mundo. Se cambió a sí misma. Y eso fue suficiente.